mucho, te diría. Pasó una cosa bastante singular además, que yo terminé de escribir el libro en abril del año pasado, y sabes que entre que terminas de escribir un libro y se publica hay todo un tiempo de corrección, de maquetación, de todo. Y efectivamente yo empiezo el prólogo del libro contando mi historia con el deporte, donde yo de niño, a partir de unas pocas situaciones donde no se me dio bien, concluí muy rápido que eso era algo que no era para mí, que mi lugar en el mundo era otro. Y luego, después de una vida larga y una cantidad de cosas, una cantidad de circunstancias, encuentro con la bicicleta donde de repente encuentro una pasión desenfrenada, así como casi adictiva, y llego a lugares deportivos que para mí eran como totalmente sorprendentes y casi impensables, imposibles, y cuento la historia de un día en el cual en una subida en bici tan rápida, tan larga y tan dificultosa, llego arriba al límite de fuerzas que tenía, y ahí me acuerdo de cuando yo era niño y tuve como una sensación parecida, y yo en vez de interpretarla como que había hecho el esfuerzo máximo que podía hacer, la interpreté erróneamente como que eso no era lo mío. Y luego efectivamente escribí el libro, fue un libro que para mí fue muy sanador, no en eso particularmente que eran algo que ya había sanado en mi vida, sino en muchas de las cosas que cuento en el libro sobre cómo mejorar algunos lugares de nuestras vidas, que yo creo que son en última instancia los que a casi todos más nos importan, pero que muchas veces relegamos o que ni siquiera pensamos que sean lugares que se puedan trabajar y que se puedan cultivar y que se puedan aprender y que se puedan mejorar. Y esos lugares forman parte como de mi vida con mis hijos, con mi pareja, con la gente que más quiero, cómo me vinculo, cómo me relaciono. Que en general yo me siento muy feliz de tener un muy buen vínculo, pero hay lugares donde yo siento que estaba un poco, que había un gran espacio de mejora. Y lo que quería contarte, que no sé si conoces esta historia, porque yo pensé ponerla de epílogo del libro, pero no la puse al final, fue que, te contaba, el libro lo terminé en abril y en junio estaba haciendo un viaje en bicicleta descomunal, cruzando los Pirineos, miles de kilómetros, subiendo todas las montañas, y en medio de ese viaje tuve un accidente severo, tan severo que no puedo ir más en bicicleta, o sea, se me acabó. Me fracturé, se me explotó el fémur es el hueso más largo del cuerpo, es toda la pierna, digamos, que va, y no es que se me rompió, se me estalló en pedazos, perdí mucha sangre, fue un accidente serio, muy serio. Y tuve varios meses de una recuperación compleja. Y yo acababa de escribir un libro, justo El poder de las palabras, donde en esencia yo contaba que tenemos más margen del que pensamos para darle, a partir de distintas narrativas, y de distintos focos y de distintas interpretaciones, vivir circunstancias de la vida de maneras bastante distintas. Entonces lo que pensé es, tengo una oportunidad de poner a prueba todo lo que he contado. O sea, ahora, o sea, acabo de escribir un libro en el cual cuento que todo esto es posible y que es un ejercicio que requiere cierta intención, requiere un ejercicio deliberado de vivir algunas experiencias vitales de otra manera. Y me propuse eso, básicamente tenía como dos aspectos. El primero era cambiar el foco de, un poco, sabes, es muy simple, en vez del vaso medio lleno, medio vacío, digamos, yo había tenido mala suerte porque me había caído, pero al mismo tiempo tenía suerte descomunal, porque estaba con gente que me cuidó, porque vivo en un momento de la historia en el cual estas cosas que casi nunca se resolvían ahora se resuelven, porque tengo gente que me quiere, que me cuida, que me acompaña, y entonces de repente algo que era como una especie del foco en la adversidad, entendí que lo podía llevar a otro lugar y que requería un esfuerzo, ¿no? Y la segunda parte, que es para mí la más importante, justamente tenía que ver con la gestión del dolor y la adversidad. Si yo quedé paralizado, no podía moverme, de hecho me tiraba en la cama, así quedaba en la cama como inmóvil, no podía ni girar, ni rotar, y empecé un proceso muy lento de mover milímetros la pierna, y luego empezar, que duró muchos días hasta que podía recién empezar a rotarme un poco. Y todo ese viaje yo decidí vivirlo justamente como con curiosidad y como sorprendiéndome de lo fabuloso que era la capacidad que tenemos de recuperarnos. Y vivir como me había pasado en la bici, que de repente puede ser 10 kilómetros, luego 20, luego 50, luego 100, luego 200. Aquí lo mismo, ir viendo cada uno de los movimientos como... Y entonces, lo he hecho largo, perdón, pero lo que quería contarte es que
estos meses de mi vida que en otra circunstancia hubiesen sido muy malos y de muy mala calidad de vida y probablemente de mucho enojo y de mucha frustración y de mucho enojo con mi entorno y se convirtieron en, no te diría que los mejores meses de mi vida, no, pero un viaje interesante en mi vida, un viaje, digamos, una experiencia, un experimento, es como, no sé, es como, para mí la analogía es como si te vas de viaje al corazón del Amazonas, que te pican mosquitos, hacen calor, la pasas mal, pero es muy interesante, descubres cosas, o cualquier viaje parecido, digamos, irse. Entonces, para mí fue muy, quería decirte esto, porque me preguntaste justo si fue sanador, y lo fue, pero sobre todo retrospectivamente, me di cuenta que, y eso a mí me conmovió. Te cuento esto y te lo cuento un poco largo porque otra vez sentí que por lo menos a mí me había funcionado todo esto. Y eso me daba como mucha confianza, de que además la confianza de que está basado en ciencia y en un montón de datos y en experiencias, pero luego sentí que realmente valía la pena. Cómo no hablar las emociones forma parte del libro, ¿no? O sea, cómo mantener la calma en situaciones donde parece que es indefectible perder la calma. Y eso está repleto de situaciones. O sea, puede ser una situación de celos desorbitados, una situación de un enojo muy grande, una situación de una pelea. Y en el libro yo cuento justamente cómo mantener la calma en la tormenta, ¿no? Y esencialmente tiene que ver, por supuesto hay muchas ideas, pero la idea principal es tomar distancia. Nosotros tenemos, hay una manera de pensarlo que es que uno es no víctima, pero uno es un poco esclavo de su propio cerebro y de las necesidades, desde algunas básicas. O sea, nuestro cerebro nos lleva a beber agua, también nos lleva a, cuando tenemos sed, nos lleva a respirar. Son todas cosas que forman parte de funciones vitales y que de alguna manera somos esclavos. Pero luego hay muchas que no son tan esenciales, pero el cerebro las hace percibir como si fuesen esenciales. Entonces, por ejemplo, si a alguien le duele algo, el cerebro está muy programado para que nosotros pongamos todo el foco en ese dolor para tratar de remediarlo. Entonces es una especie de casi de reflejo, un reflejo grabado en la circuitería cerebral por miles y miles de años. Y esa idea, en realidad luego, digamos, si uno no respira uno se muere, si uno no bebe uno se muere, pero si uno desatiende esa herida muchas veces no pasa nada. Entonces o por ejemplo, si el cerebro nos advierte de que tengamos miedo en la turbulencia de un avión en la cual no pasa nada, uno estaría bien poder decirle a su cerebro, gracias por avisarme, pero sabes que este peligro no lo quiero atender. Es como una alarma que te suena y tú dices, la apago. Tener ese derecho, pero es muy difícil apagar las alarmas del cerebro justamente. Es algo que no aprendemos muy bien a hacerlo. De una manera, entonces ahí es donde las emociones son estados fisiológicos y corporales que te focalizan en procesos cerebrales muy particulares. Procesos de defensa, procesos de escape, procesos de reclamar ayuda. El llanto es una manera de pedir a gritos. Entonces, fíjate cómo funciona, es curioso, pero un niño, lo pongo en la idea de un niño, pero luego igual para nosotros, se lastima un poco, nada muy serio, y se pone a llorar y le duele, entonces de repente deja de llorar. Y cuando deja de llorar, lo que todos los niños hacen es muy curioso, porque lo que hacen es se miran la herida. ¿Y por qué se mira en la herida? Porque su cerebro le está pidiendo combustible para seguir alimentando la pena y el dolor, y como ya no lo sienten, es una especie de adicción compulsiva en la cual, ¿y por qué hacen eso? Porque eso es adaptativo en algún lugar, porque lo que estás pidiendo es a gritos ayuda para seguir pidiendo clemencia y atención y cosas que te lo resuelvan. Pero lo que se nos olvida a veces es que en ese deseo tan enfático de manifestar algo malo hacia los demás para buscar ayuda, también nos estamos manifestando eso a nosotros mismos y uno la pasa realmente mal tratando de convencerlos a los otros de que están pasando mal. Y por eso muchos adultos con un niño, cuando se dan cuenta que en realidad no está pasando nada, primero quieres ver que no tenga nada serio, que no sea nada importante, pero cuando ves que no es nada importante, le dices no pasa nada, deja de llorar, o sea, quieres distraerlo de eso justamente para quitar ese reflejo del foco del cerebro que trata de imantar todo el vínculo cerebral a la expresión de una emoción. Pero uno como en su propia vida no hace eso, uno raramente dice, bueno, no pasa nada, como que... Y todo eso tiene que ver justamente con tomar perspectiva y entender que esa llamada del cerebro a uno mismo, ese grito, es solo una luz, digamos, un reflejo, una llamada en un universo muy vasto de cosas. Hay a 50 metros una persona que la está pasando mal, a 150 metros una persona que está enamorada, hay 3 que se están riendo de algo, otro que quiere dormir y no puede dormir, en otro país un niño que está enfermo, hay uno que está naciendo, otro que se está enamorando por primera vez. Y cuando tomas distancia
y ves que eso que te está pasando, ese dolor que tienes aquí o esa molestia, en realidad no es tan grande como tu cerebro te hace pensar. Que en la dilución del cosmos, eso es curioso porque eso justamente parecería como que uno se está quitando importancia. Que en realidad es el ejercicio que hay que hacer, que es muy parecido al ejercicio del mindfulness. O sea, tiene muchísimo que ver con el ejercicio del mindfulness. Pero al hacer eso, justamente uno lo que está haciendo también es uno se está aliviando. Es como que te estás quitando equipaje, es como que te estás dando una liviandad que te permite tener una experiencia un poquito más blanda, un poquito más suave y un poquito más agradable. Conversamos de una manera que es muy prolífera ahora, porque uno puede hablar con gente de todo el mundo, con muchísima gente. El problema es que conversamos mal, en gran medida, y no estoy seguro que los adolescentes, ya no lo conozco esto, pero yo sospecho que los adolescentes no deben ser los que peores conversan. Porque el problema de por qué uno conversa mal es porque justamente también tiene que ver con automatismos, con reflejos, con hábitos y predisposiciones con las cuales encaramos las cosas. En este caso, es muy normal que frente a una interacción con otra persona uno vaya con un ánimo de confrontación, aun cuando no hay una confrontación. Sobre todo cuando la conversación sale de una disputa, de una diferencia. Puedes pensarlo en la arena político, pero para mí es mucho más fácil pensarlo en la arena de una pareja. O sea, una pareja que está conversando y de repente pasa algo inocuo, pongamos. Uno llega tarde. Habían quedado en un lugar, el otro está esperando, está enfadado, hace frío, ella está esperando y él llega 30 minutos tarde. Y de repente él ya está irritado, ha mirado su reloj, le ha escrito 4 mensajes, ella no ha contestado, y se va armando, y además esto no es la primera vez que pasa, han pasado 3 o 4 veces, y entonces y de repente, entonces ahí se van a encontrar, y la pregunta es qué pasa cuando se encuentran, ¿no? Cuando se encuentran, uno puede acercarse con 2 ánimos. Un ánimo justamente es este ánimo de yo tengo todas mis razones, que son las correctas, has llegado tarde, no te importa no llegar tarde, te he escrito y no me has contestado, pero desde el otro lugar también hay un montón de razones. A lo mejor pasó algo, a lo mejor llegó tarde, 1000 razones, justamente que uno puede imaginar. Entonces uno puede acercarse, este es el punto, a esa conversación con 2 intenciones. Una es intentar de descubrir qué es lo que ha pasado, intentar de resolver eso, intentar ver cómo hacer para que no pase más, intentar expresarle a la otra persona que para mí esto es importante y que para mí tiene esta significancia y cómo podemos hacer para que no ocurra. La otra es una aproximación a la cual uno se acerca con el ánimo de confrontar. Hay un conflicto y el cerebro, cuando hay un conflicto muy rápido, asume que ese conflicto es mucho más grande de lo que en realidad es. Otra vez volvemos a ser un poco esclavos, un poco reflejos de un cerebro evolucionado hace muchos años para situaciones que son muy distintas de las que tenemos en la vida actual. Donde a lo mejor hace muchos años sí, si tenías una pelea y la perdías, era fatal eso, pero hoy la mayoría de las peleas no son así. La mayoría de disputas se resuelven de otra manera, donde uno no se juega, uno raramente, a veces sí, pero muy raramente uno se juega de verdad la vida en una de estas disputas. Definitivamente no en la que estamos hablando. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo otra vez de respirar y como de preguntar qué es lo que mejor podría pasar de este encuentro, de esta conversación, y qué es lo más interesante y cuál sería el mejor resultado. Y ahí uno entiende que en general la heurística o la creencia, la predisposición de que lo mejor es que yo gane esa conversación y de que yo le convenza a la otra persona, cosa que no va a pasar nunca, de todas las cosas que yo pienso y que la otra persona me diga, sí, la verdad, perdona, soy un idiota y no había pensado todo lo que me has dicho, eso no pasa nunca. Entonces, las conversaciones en general no funcionan ni en las redes sociales, ni en el ámbito político, ni en el tráfico, que es otra de las conversaciones más fatales de la historia de la humanidad, ni muchas veces entre padres e hijos, ni entre parejas, porque no entramos con la disposición correcta. Eso es lo que al mismo tiempo es muy esperanzador, que hay una solución bastante sencilla, donde hay un montón de empiria, hay muchísima gente que ha estudiado conversaciones y estudias cuándo van a buen puerto y cuándo no van a buen puerto, lo cual lo puedes definir de manera bastante precisa. Y el resultado es que hay varios factores que determinan el devenir de una conversación, pero el más importante de todos es la disposición con la cual una persona entra en una conversación. Si entras con una disposición reactiva, donde lo que quieres es lo tomas como una batalla, o si entras, ahí muestra la metáfora como uno entraría si te invitan al mejor restaurante del mundo, que justamente entras como diciendo, o el mejor concierto que más te guste, o el espectáculo que más te guste, donde entras como diciendo, a ver con qué me van a sorprender, o a ver qué me van a hacer ver que no veía o sentir que no sentía, donde justamente estás en ese modo en el que lo que más quieres es que te presenten una idea que ni siquiera se te había ocurrido. Cuando uno entra con ese amor socrático a la conversación,
de decir qué privilegio que tengo por un momento de ver el mundo a través de los ojos del otro, de verlo desde la otra perspectiva, de otra forma de razonar, desde otro, y disfrutar de eso, y no tratar de escupirlo porque nos invita a un lugar muy distinto. Eso es lo que cambia esencialmente el devenir de las conversaciones. Y las redes sociales son definitivamente un muy mal lugar para conversar. Primero porque tenemos mucha experiencia en la conversación cara a cara, y uno de las redes sociales diría mucha experiencia de todo tipo, mucha experiencia de qué significa decirle algo a alguien, mucha experiencia de la importancia de los silencios en medio de la conversación, mucha experiencia de cuándo algo es irónico o no, mucha experiencia de con qué intención dices algo. Las redes sociales generan, para empezar, todo tipo de malentendidos simplemente porque son un medio en el cual tenemos muy poca experiencia conversacional. Otro segundo problema topológico o arquitectónico de las redes sociales es que es una conversación entre multitudes. Las conversaciones entre multitudes no son lugares justamente de experimentación, y lugares de escucha, y lugares de laboratorios. Es decir, hay una manera de ver la conversación que es un lugar en el cual hay trueque, en el cual yo tengo ideas, tú tienes ideas, y yo te voy a prestar las mías, tú vas a prestar las tuyas, y vamos a tener ese lujo de decir, bueno, como yo tengo sal y tú tienes madera, y yo me voy con sal y madera y tú también, bueno, eso es un mercado en el cual se intercambian ideas. Pero tú no puedes ir a un mercado en el cual hay 300.000 personas cambiándose cosas, porque eso es un barullo. Y lo mismo pasa en una conversación en Twitter, que es imposible, porque lo que pasa es que uno no percibe eso. Pero la metáfora que para mí es relevante o pertinente es, imagínate que tú dices, no sé, en tu empresa, por ejemplo, para un ejemplo, dices, mira, queremos decidir si abrir una nueva sección o no, estamos pensando eso, vale, perfecto, nos vamos al Estadio Azteca, convocamos a 72.000 personas y lo conversamos. Bueno, claramente no funciona eso, porque ¿cómo haces para conversar con 72.000 personas al mismo tiempo sobre algo en lo cual quieres sacar una conclusión relevante? Lo que tienes que hacer a lo mejor es, bueno, hablemos, juntemos gente que tenga distintas perspectivas dentro de la empresa, a lo mejor traigamos a alguien de afuera que no sepa, un par de personas, y que nos den una visión distinta, y entre estas 5, 6, 7 personas hacemos este mercado en el cual por un rato nos prestamos todos información al otro. Las redes sociales es un estadio de fútbol conversando al mismo tiempo, para peor, sin saber que son un estadio de fútbol, porque uno no tiene registro de eso, uno piensa que está conversando de a pares en un teatro público masivo, donde hay intimidación, donde hay miedos de todo tipo, y donde encima no hay algo fundamental en la comunicación, que es el poder ver a la otra persona con la que te estás comunicando para entender las consecuencias de lo que uno le está diciendo. De hecho, es un experimento muy fácil de hacer, pero casi nadie le diría cara a cara las cosas que uno dice en Twitter, y eso está bien, es normal. Hace tiempo, tú puedes pensar, hace tiempo, no sé, cuando yo era niño, por ejemplo, que uno veía la televisión, que era una manera de comunicar muy distinta, y veías a un jugador que hacía algo que no te gustaba, y uno podía decirle, pero qué malo, o peor, digamos. Pero eso quedaba claro, que uno estaba expresando ideas que surgen indefectiblemente en el teatro de ideas que uno crea, pero luego cuando uno comunica con el otro, uno filtra cuáles de esas ideas expresa y cuáles no. Algo fundamental y algo muy peligroso. No sé cuán bien medido está, pero efectivamente creo que hay un registro en el cual hemos perdido la idea de que llegar a algunos sitios, puede ser algunos sitios físicos, subir una montaña, pero también puede ser algunos sitios intelectuales, entender algo, poder escribir algo que te guste, requiere un esfuerzo sustancial, y que hay que aprender a poder transcurrir ese momento, y poder amar eso, es decir, poder generar una cultura de entender lo interesante y lo bonito que es cuando uno logra llegar a lugares que parecían imposibles. Generar una cultura, eso es una cultura muy propia del mundo del deporte, por ejemplo, del mundo del montañismo, y que formaba más parte del mundo intelectual, y que ahora efectivamente es algo que se está perdiendo sobre una premisa de que el ideal de la educación es una educación sin esfuerzo. Yo creo que eso es una noción muy peligrosa, porque comunica algo que es intrínsecamente erróneo, y que lleva a un lugar de muy difícil solución. Hay muchos estudios que justamente muestran que esta capacidad que algunos niños tienen de entender que es muy distinto que no puedan resolver algo, de que no lo puedan resolver si hacen un esfuerzo, si adquieren
las herramientas o los conocimientos necesarios, que es lo que se llama una mentalidad de crecimiento, una mentalidad maleable, los chicos que adquieren esta idea de que es posible llegar a sitios que parecen imposibles si uno le dedica esfuerzo, tienen un devenir en la trayectoria educativa que es muchísimo más exitosa que aquellos que tienen una... Entonces esto por un lado me parece un punto tremendamente importante, un punto en el cual creo que tenemos que hacer una revisión importante del modelo educativo. Lo que está pasando con el ChatGPT, por supuesto, linda con esto, sobre todo con la idea de que uno de los pocos dominios en los cuales todavía tenemos que hacer esfuerzo era en la escritura, en la composición, en la redacción, y que de repente parece como que, o en el dibujo, o en la composición, habían ciertas cosas que no podían automatizarse y uno tenía que pasar por esas cosas con su propia mano y con su propio esfuerzo. Entonces, efectivamente hay un peligro, o un riesgo más bien, del mal uso de estas tecnologías, pero también creo que tenemos que entender que la historia de la humanidad nos ha ido dando tecnologías que justamente quitan fricción a ciertos procesos, pero eso hace que con el mismo combustible, con la misma energía, uno pueda llegar a lugares mucho más lejanos. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo muy sencillo, la máquina de escribir, cuando apareció la máquina de escribir era más fácil escribir textos, pero la gente escribía igual y podía escribir más páginas y era mejor, eso no... O puedes pensarlo en la historia de la música, la aparición de los instrumentos. Los instrumentos permitían llegar a registros musicales donde era muy difícil sin esa tecnología, sin esos instrumentos, sin esos saxos, sin esas maderas, sin esas guitarras, pero eso nos dio justamente una capacidad compositiva en la que con un esfuerzo grande y con muchísima creatividad y con tiempo y con amor uno podía llegar a lugares que parecían impensables antes de esos instrumentos. Entonces lo mismo vale ahora con estas tecnologías. Después luego hay un montón de circunstancias que son para otra conversación, de riesgos, de cómo eso nos va a cambiar, los vamos a hablar, pero lo que quiero decir es que estas tecnologías no tienen por qué proyectarnos más y más hacia la pereza. Eso es una disposición que tiene que ver con qué hacemos con estas tecnologías. Y por el contrario, hay una parte, de hecho, justamente hablando de conversaciones, mira, te voy a decir una cosa que para mí es muy interesante y que hoy que todo el mundo habla de ChatGPT, creo que casi nadie está pensando. Para mí una de las cosas más interesantes que pasa con el ChatGPT no es lo que el ChatGPT escribe, sino cómo la gente habla con el ChatGPT. Y justamente antes decíamos, en un momento de muy malas conversaciones, las conversaciones que la gente tiene con el chat son muy buenas. Porque alguna gente entra para pelearse y para mostrar que, pero la mayoría de gente entra porque tienes curiosidad sobre algo. Y entonces le preguntas algo, le preguntas, no sé, ¿cómo haría García Márquez hoy si tuviese que escribir sobre el partido de fútbol entre los Pumas y Toluca? Esto ocurre como... entonces contesta eso. O la rareza que te quieras imaginar, pero ya ese ejercicio es interesante, porque tienes que pensar, pues yo ahora lo que traté de pensar en tiempo real es cuál es la pregunta más absurda que se me ocurría, y se me ocurrió eso, pero ese es un buen ejercicio ya, como cuál sería, como ¿qué quieres preguntarle? Eso como lo que te quiero decir es, eso requiere un esfuerzo, justamente, que tienes que saber. Luego otra cosa es si lo que quieres preguntarle es que te resuelvan los deberes que te ha dado tu profesor, ahí vamos. Pero luego en general el chat te contesta algo y la gente lo mira, y lo lee con curiosidad, justamente. Es ese lugar del que hablábamos, en el que tratas de usar la conversación sin prejuicios, sin miedo, como un lugar de descubrimiento, como un lugar de intercambio en el cual vas a hablar con una máquina que sabes cosas que tú no sabes, que puede. Y entonces en general lo que la gente hace es le dice, vale, muy bien, gracias. Fíjate, además la gente es amable más amable con el chat que con su hermano. La mayoría de gente es como muy extraño y dice, muchísimas gracias, es interesante. Pero me gustaría ahondar más en realidad cómo él lidiaría con el tema de que ganaba 2-0 y luego le hicieron 3 goles. Entonces, tú has entendido lo que te dijo, pensaste qué le faltaba, hacia qué dirección querías ir, y de repente tienes un instrumento que le ha quitado fricción porque si hubieses tenido que escribir ese texto no lo hubieses hecho, pero donde estás trabajando, a lo mejor te pasas 3 horas trabajando muy intensamente para llegar a un lugar del pensamiento fructífero. Entonces, el ChatGPT puede sacar una parte muy interesante de nuestra manera de pensar y puede ser un buen asistente para el pensamiento si lo utilizamos de esta manera. Si lo utilizamos para decirme, hazme los deberes que me ha puesto la profesora de geografía, entonces va a ser un desastre en la historia educativa. El cerebro está produciendo todo el tiempo ideas. De hecho, uno tiene la idea que a veces cuando vas a dormir el cerebro descansa. El cerebro no descansa, está trabajando, produciendo, asimilando toda la información que has adquirido durante el día, está produciendo nuevas ideas, recombinándola, arma puzzles todo el tiempo, está todo el tiempo combinando ideas,
buscando configuraciones distintas. Y entonces te ocurren cosas insólitas, uno las descarta, pero uno todo el tiempo está pensando cosas y de hecho uno todo el tiempo está vociferándose. De hecho, una cosa que yo cuento en el libro y que me parece como interesante para pensar sobre la imaginación y sobre el sueño, que el sueño es el lugar que es como el lugar de esplendor de la imaginación, es el lugar en el cual la imaginación se expresa casi como es el reino, ¿no? Es el momento donde la imaginación reina en el habitáculo mental. Y Yesterday, la canción de Paul McCartney, de los Beatles, que es la canción más versionada de la historia de la música, una de las canciones más escuchadas y probablemente la composición más importante del siglo XX, McCartney la descubre, por así decirlo, en un sueño, la sueña, la imagina en un momento en el cual, y tan es así que McCartney se sorprende y dice, bueno, si yo la escuché en un sueño es porque en los sueños la tengo que haber escuchado. Uno sueña con las cosas que vio, con las cosas que conoció. Y entonces McCartney sale por las librerías de Liverpool, las disquerías de Liverpool, a buscar esa canción que le había escuchado. No la encuentra, en un momento se da cuenta que esa canción la compuso él y la compuso en sueños. Entonces, a mí esa me parece una buena metáfora de cómo funciona la imaginación. La imaginación es una capacidad que tenemos de simular sobre datos. Y de hecho se parece mucho a lo que hacen las inteligencias artificiales. De hecho, las inteligencias artificiales sueñan. Y puedes pensar que una composición del ChatGPT es una imaginación, es un sueño de un programa que tiene un enorme repositorio mnemónico, de hecho más grande que el que disponemos ninguno de nosotros. Tiene toda la historia de todos los escritos humanos, de las cosas, tiene millones y millones y millones de frases y de páginas y de libros y de textos, y tiene eso a su disposición y de repente alguien le puede decir, bueno, imagínate algo, una especie de camino en ese paisaje de palabras que forman parte de tu memoria. Así funciona la imaginación. La imaginación es una manera de, a partir de un combustible de la memoria, de cosas que hemos ido agregando a lo largo de nuestras vidas, muchas de las cosas ni siquiera tenemos registro porque han sido asimiladas en el pensamiento inconsciente, a partir de ese habitáculo crear una secuencia con ciertas reglas, con ciertos emparejamientos, con ciertos mimetismos que a veces están asociados como en la vigilia, más ordenadamente. Entonces lo que piensas son cosas que se suceden, digamos, donde después de una palabra viene otra que es razonable y luego otra, entonces armas discursos coherentes, pero en el sueño además se da como un grado de libertad de repente decir, ¿y qué tal si a esta jirafa le pinto, no sé, un sombrero verde? Y luego la pongo volando arriba de un avión. Y luego pongo que ese avión en realidad esté cayendo, aterrizando sobre un río. Y entonces fíjate que en ese ejercicio ilimitado, justamente la imaginación, pero que se nutre del combustible de la memoria, puedes ir armando composiciones arbitrariamente ricas y casi como de cualquier forma. Y entonces esto de hecho es cómo funciona la inteligencia artificial, que se parece mucho a cómo funciona la imaginación. La imaginación es una especie de composición estadística, de sacar de un rejunte, una piscina de datos que tenemos, con algunas reglas relajadas, decir, bueno, vamos a armar una composición a partir de esto. Entonces, la imaginación, muy resumido, es el inconsciente hablando. Por ejemplo, en la neurociencia sobre si en qué dispositivo funciona la imaginación. Por ejemplo, era un neurocientífico importante llamaba Koslin, que él decía que el pizarrón de la imaginación era el sistema visual, que uno imaginaba en el espacio de las imágenes, y después había como toda otra discusión sobre si la imaginación venía en un dominio más simbólico, más de las palabras, o si es uno o lo otro, los dos. Estas discusiones a veces son un poquito estériles, porque la imaginación, la frontera entre la imaginación y el pensamiento es muy tenue. Es decir, de hecho, pensar es un verbo que utilizamos mucho, pero que raramente pensamos justamente en qué significa. Cuando una persona dice, he pensado que quiero cambiar de trabajo, ¿qué significa eso? Significa, es decir, ¿qué quiere decir he pensado que? O sea, como, bueno, lo que significa es que he sido parte de un proceso mental y cerebral en el cual ha habido una especie de deliberación de distintas voces, en una conversación, justamente una conversación de la voz del anhelo, de la voz de la prudencia, de la voz de la razón, de la voz pragmática, de muchas voces contradictorias de la multitud que nos constituye, y que el resultado de todo ese senado interno
que presenta argumentos y del cual yo no tengo ningún registro, porque toda esa deliberación en general forma parte de un pensamiento inconsciente, es simplemente la salida, la conclusión de ese resultado, que es que uno siente justamente una especie de pensamiento que emerge, que brota de la nada, que dice, he pensado que quiero cambiar de trabajo, se lo cuentas a alguien, ¿no? Entonces, esa forma de pensamiento es un pensamiento implícito, porque justamente lo único a lo cual uno tiene acceso es el resultado de eso, pero no sabes cómo ha funcionado toda esa deliberación. Lo que yo cuento en el libro es que justamente la conversación aclara las ideas y mejora nuestras decisiones, porque lo que haces es toda esa deliberación silenciosa y borrosa que ocurría en el seno de la mente, la vuelves explícita, como en las memorias de Squire. O sea, tenías argumentos implícitos que formaban parte de una deliberación de la cual tú no tienes ningún registro y que se están matando tus voces adentro tuyo, a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a ponerlas todas sobre la mesa. Cambiar de trabajo a mí me interesa porque hace 20 años que estoy en esto y siento que la vida va a ser más interesante si puedo hacer otra cosa, pero también tengo miedo porque en este trabajo se me da bien. Y entonces vas poniendo todas esas voces que eran voces implícitas, las estás poniendo explícitas, y para eso lo puedes hacer internamente en voz alta, pero es mucho más fácil contárselo a alguien y explicárselo, y le estás explicando las razones de tu decisión, y entonces estás haciendo que la imaginación o el pensamiento que era implícito de repente se vuelve explícito. Y el serse explícito se vuelve mucho más tangible, se aclara, se vuelve visible, y puedes darte que había argumentos que a lo mejor estabas pensando que dices, bueno, pero esto no es tan importante porque el resto no tiene significado. Otros que al revés, que te parecían que no eran claros, pero dicen, al revés, esto es mucho más importante. Y esa es la razón por la cual la conversación mejora nuestras decisiones y mejora nuestras ideas. Por eso me viene muy bien tu pregunta, porque en general las ideas en su mayoría son implícitas. Nosotros tenemos el resultado de esa idea, pero no tenemos idea de cómo ha ocurrido. Y la manera de hacerlas explícitas, de hacerlas conscientes, es conversarlas con alguien.